Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí en este vídeo voy a hablar en concreto de la cafeína y cómo nos puede ayudar en deportes de resistencia. Para ello os voy a dar las claves de dosis, cuánta tomar y cuándo tomarla, dependiendo de qué tipo de prueba deportiva, cuándo debo tomarla, si al final, si al principio, de qué manera, si con geles, con cápsulas, ¿vale? Todas las claves de la cafeína en deportes de resistencia. Para ello, en primer lugar, quiero destacar que la cafeína es una sustancia que ha sido declarada o fue declarada en su día como sustancia del grupo A por el Instituto Australiano de Nutrición, ¿vale? Y deportiva. En este caso, que esté en el grupo A quiere decir que se considera una sustancia totalmente segura, que mejora el rendimiento deportivo y que no se considera doping. Y además, el Instituto Australiano tiene en su página web esta recomendación que estáis viendo aquí. Aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué cantidad de cafeína se recomienda aproximadamente? Según ellos, estamos sobre los 3 miligramos por kilo de peso y día, ¿vale? Hay muchos estudios que certifican que sería entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso y día, que esto quiere decir que una persona de 70 kilos puede consumir entre 200 y 400 miligramos. Dependiendo del tipo de prueba deportiva, podemos llegar a consumir una mayor cantidad. Además, decimos que se considera, o sea, que hay toxicidad a partir de consumir 1200 miligramos y que esta sustancia podría ser letal si consumimos 5 miligramos. 5.000 miligramos, perdón, que me he equivocado, 5.000 miligramos al día, ¿vale? Entonces, muy importante controlar la dosis y saber qué tolerancia tienes. Todos conocemos a alguien que se toma un café a las 10 de la noche y a las 11 está durmiendo, es decir, tiene una mayor tolerancia. Personas como yo que nos tomamos un café a las 3 y luego nos puede costar dormir. Entonces tengo una menor tolerancia a esa cafeína. Por lo tanto, muchas veces en pruebas deportivas me puede dar taquicardia, etc. Por lo tanto, hay que probar, ver qué dosis, qué cantidades necesitas, etc. Pero hoy os voy a hacer un pequeño resumen de lo que es las cantidades recomendadas y qué nos dicen los estudios científicos en deportes de resistencia y cómo debemos de utilizarla. Aún así, mi consejo, y que es algo que trabajo siempre en mi programa Alimenta tu Meta, con cada uno de mis deportistas diseñamos la pauta de manera individual. Incluso muchos de ellos no llevan cafeína porque no suelen tomar café de manera habitual y no la toleran muy bien durante las actividades deportivas. Así que súper importante que esto lo pautes de manera individual, ¿vale? Importante, y es lo que más voy a recalcar en este vídeo. Quiero deciros algunos beneficios de esta cafeína, ¿vale? Los beneficios de la cafeína no solamente son en rendimiento deportivo, sino que se ha visto que tiene ciertos beneficios para la salud, a pesar que hace muchos años, o varios años por no decir muchos, se demonizaba esta sustancia. De hecho, en algunas revistas de salud se hablaba de manera negativa sobre esta sustancia. Sin embargo, ahora, por suerte, la ciencia avanza, vamos avanzando y hemos visto que hay grandes beneficios para otras cosas, como es el caso de prevenir ciertas enfermedades, como es el caso de algunos cánceres, como es el caso del de hígado, o prevenir enfermedades como el caso de la diabetes tipo 2. También previene enfermedades hepáticas y se relaciona con una menor mortalidad en las personas que consumen cafeína. Por lo tanto, es una sustancia que consideramos positiva por los grandes beneficios que tiene. En cuanto al rendimiento deportivo, vamos a entrar de lleno. Para hacer la explicación concreta de la cafeína, de cómo utilizarla, hay que saber dos cosas muy específicas. La primera, cuando tomamos la cafeína tarda en hacer efecto aproximadamente 45-60 minutos. Y la segunda es que su efecto dura aproximadamente 2 horas y media, ¿vale? Dicho esto, y a partir de estas dos características, nosotros diseñamos la estrategia, ¿vale? Entonces, un café aproximadamente, un espresso, tiene unos 100 miligramos de cafeína. Algunos tendrán 80, otros 120, etc. Va a depender si es de bar, si es de cafetera italiana, si es simplemente una cápsula de Nespresso, ¿vale? Va variando. Ya no entro en la calidad del café, ¿vale? Sino que estoy entrando en la cantidad de cafeína. Dicho esto,
de tema de la cafeína. Si nosotros tardamos unos 45 minutos, 60 minutos en tener efecto y nosotros vamos a hacer una prueba deportiva y queremos que el efecto empiece en el momento de la salida, tenemos que tener en cuenta que ese café hay que tomarlo 45 minutos, una hora antes, ¿vale? No tomarlo, por ejemplo, 2 horas antes, que te empiece a hacer efecto a la hora, sin embargo, a las 3 horas de habértelo tomado estás corriendo y ahí tienes el pico de bajada, ¿vale? Entonces, muy importante saber cuándo tomarlo. Después la duración dura 2 horas y media, por tanto, cuidado con los picos de bajada. Si el pico de bajada te coincide durante la actividad, deberás de aportar dosis de cafeína para mantenerla y no provocar ese pico de bajada durante la prueba deportiva. Así que vital esto. Clasifico en función de las 3 duraciones, ¿vale? Es decir, una prueba deportiva va a durar menos de 60 minutos. Aquí simplemente tomando entre 100 y 200 miligramos 45-60 minutos antes, ya sea en forma de café o en forma de cápsula, te va a beneficiar en el momento de la salida hasta la duración de toda la actividad deportiva. No te hará falta volver a aportar cafeína. Para saber cierto cuánto estás aportando, mi recomendación es que aportes cápsulas de cafeína. Si te apetece ese café y simplemente con la dosis de 100-120 miligramos aproximadamente ya notas un beneficio, yo me aguantaría con este café y listo, no aportaría esa cápsula de cafeína. ¿Vale? Aquí sería lo mismo a pruebas de hasta 2 horas aproximadamente. Sin embargo, si la prueba deportiva dura más de 2 horas, ya habría que ver cuándo tomamos esa cafeína. Habrían aquí 2 opciones. Una primera opción, tomar un primer café o una primera cápsula de cafeína 45-60 minutos antes de la salida y a la hora y media de la actividad podría tomar otra cápsula, ¿vale? En caso o un gel, ¿vale? Habría que ver. En caso de aportar esa cafeína a mitad para que te dure todo el resto, teniendo en cuenta que cuando la tomes va a empezar a hacer efecto a los 45-60 minutos, que yo esto lo he visto, por ejemplo, en una media maratón hay gente que se toma un gel 45-60 minutos antes o un café o una cápsula, ¿vale? Gel no, yo no lo recomendaría, ¿eh? Aquí destaco esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú te tomas 45-60 minutos antes el café o la cápsula de cafeína, va a empezar a hacerte efecto al momento de la salida. Entonces te va a durar 2 horas aproximadamente. Pues he visto a gente tomarse a la hora cafeína, ¿vale? Que le va a hacer efecto cuando llegue a meta a las 2 horas. Entonces no tiene sentido, ¿vale? Esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Sin embargo, otra estrategia que podrías hacer en este tipo de pruebas es, oye, no me tomo un café antes, estoy bien, ¿vale? Y sin embargo, a los 30 minutos de la prueba me tomo una cápsula de cafeína. Entonces te va a hacer pico a la hora aproximadamente, entonces vas a llegar a meta con ese plus, ¿vale? De cafeína, los últimos 30 minutos vas a tener esa activación de la cafeína, ¿vale? ¿Qué ocurre con pruebas muy largas? Es decir, un maratón de 3 horas, de 4 horas, etc. Podemos hacer varias estrategias teniendo en cuenta todo esto y ir aportando la dosis poquito a poco o dosis de 200 miligramos, ¿vale? Hay varias formas de aportarlo. Por ejemplo, en un maratón de 3 horas podría ser una buena estrategia tomar un café previamente y después el primer gel o a los 60 minutos una cápsula de 200 miligramos. Entonces, te has tomado el primer café 45-60 minutos antes. Después ha pasado 2 horas desde que te lo has tomado. Te vuelves a tomar una cápsula de cafeína, te va a hacer efecto a la hora y te está durando el efecto del anterior, ¿vale? Entonces te va a ayudar hasta llegar a meta si vas a correr en 3 horas. Si vas a correr en 4 horas, podríamos utilizar geles, por ejemplo, de cafeína de 100 miligramos a los 45 minutos o 45 minutos previos a la salida, después volver a tomar a las 2 horas de la actividad o incluso tomar a la primera hora de actividad y ya te dura hasta la meta prácticamente, ¿vale? Hay muchas formas de hacerlo, hay que buscar la estrategia de cada uno teniendo en cuenta estos 2 parámetros.
Después, ¿qué es lo que ocurre con pruebas muy largas? Es decir, ultras de montaña, pruebas cicloturistas, pruebas de Ironman. Mi consejo aquí siempre es retrasar al máximo la ingesta de cafeína. Una vez retrasada, para no excedernos de la dosis diaria, lo que hacemos es ir aportándola aproximadamente cada 60-90 minutos en dosis mínimas. O sea, mínimas no, más pequeñas, aproximadamente en 100 miligramos, por ejemplo, ¿vale? O, por ejemplo, ir aportándola en dosis de 200 miligramos cada 2 horas aproximadamente, ¿vale? Pero retrasándola siempre al máximo e intentando no exceder pues unos 600-700 miligramos. Pero esto, como siempre, depende de cada persona y de factores muy individuales. Yo tengo deportistas que no pueden exceder de 400 miligramos. Tengo deportistas que no pueden exceder de 200 miligramos. En el programa Alimenta tu Meta tengo todo tipo de deportistas que toleran más o menos esta sustancia. Y a día de hoy esto es lo que sabemos con la cafeína. Y para mí, como siempre, las dosis, es decir, unas dosis controladas, si es una actividad como es un Ironman o un ultra de montaña, es mucho mejor. Es decir, en mi opinión, por ejemplo, lo mejor es aportar una bebida isotónica que vaya aportando sodio, carbohidratos y agua de manera constante, pues la cafeína ir aportándola con cápsulas en dosis más pequeñas de manera constante. ¿Que se podría utilizar en dosis de 200 cada más tiempo? Sí, se puede utilizar, está claro, ¿vale? Y por ejemplo, en un maratón que soléis ir poco cargados, que vais con pocos geles, etcétera, podemos utilizar ahí geles, no utilizar isotónicos, simplemente utilizar agua con sodio y la cafeína aportada en los geles. Entonces me voy a lo mismo de siempre. La estrategia siempre se va a diseñar de manera individual, pero como conclusión tenéis que saber que las dosis de cafeína van entre 3 y 6 miligramos por kilo y día. La pauta va a depender de dos aspectos, es decir, empieza a hacer efecto entre 45 y 60 minutos después de haberla ingerido y dura entre 2 y 2 horas y media. Y a partir de aquí diseñas tu estrategia concreta. Para más dudas o más cosas sobre la cafeína o cualquier tipo de dudas sobre deportes de resistencia y alimentación, no dudes en comentar. Y como ya sabes, en mi newsletter cada martes hablo de alimentación en deportes de resistencia. Muchas gracias por estar en otro vídeo más ahí y un abrazo enorme. Chao, chao.